Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro webinar de planeación estratégica. Vamos a dar los primeros 5 minutos para que terminen de llegar todos los asistentes y a las 4:05 daremos inicio a nuestro webinar de hoy, planeación estratégica, el arte de ejecutar lo planeado, con nuestro speaker Sergio Alexander Pinto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia tan puntual. Muchas gracias a todos por los que están entrando hasta ahorita al webinar. Estamos esperando que sean las 4:05 para que lleguen todos los asistentes y a esa hora daremos inicio a nuestro webinar de planeación estratégica con nuestro speaker Sergio Alexander Pinto. Muchas gracias.
Listo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar de planeación estratégica, el arte de ejecutar lo planeado. Este es un espacio para compartir conocimiento, generar reflexión y sobre todo para fortalecer las capacidades estratégicas de las organizaciones que creen poder llegar a una planificación con mucho éxito. Para el día de hoy traemos a nuestro speaker Sergio Alexander Pinto. Él es ingeniero industrial, lleva 18 años siendo empresario en el campo de la consultoría y hoy traemos sus mejores tips y herramientas prácticas para que ustedes este 2026 se enfoquen en cumplir sus planeaciones estratégicas. Le doy el paso a Sergio para que empecemos nuestro encuentro de hoy. Gracias, Natalie. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, vamos a dar inicio con este ejercicio. Como bien lo decía Natalie, es un espacio para que compartamos conocimientos y un poco la experiencia a lo largo de estos años trabajando en la consultoría y en el sector de transporte. Entonces, bueno, la planeación estratégica y el arte de ejecutar lo planeado. Básicamente, a partir de un paquete de herramientas que son nuestro plan, conectaríamos con las estrategias para llegar a la ejecución. Esto generalmente es lo que uno se encuentra en la literatura cuando empieza a buscar planeación estratégica. Pero de alguna forma, este no es el camino correcto que queremos abordar hoy. La idea es empezar por dónde está el quid del asunto. Entonces, les propongo una reflexión. ¿Conocen ustedes a estas personas? Les dejo unos 10 segundos para que, por favor, en el chat me regalen sus opiniones. ¿Las conocen? Y adicionalmente, ¿sabrían ustedes cuál sería el factor común que tienen estas personas? Los leo en el chat. Jairo Cristola, Arturo Calle. Sí, son emprendedores, empresarios exitosos. Listo, bueno, muchas gracias. Les doy un factor común muy interesante. Visionarios. Bueno, aquí les regalo los nombres. Hipólito Pinto, grande empresario de la tierra santandereana. Alfredo Hoyos, grande empresario del eje cafetero. Mario Hernández y Arturo Calle. ¿Cuál es ese factor común que tienen estas personas? Ninguno registra haber tenido estudios universitarios. Sin embargo, son grandes empresarios. ¿Será que estas personas lideraron o iniciaron su camino de emprendimiento haciendo planes estratégicos? Muy seguramente lo que podemos encontrar en esta reflexión para encontrar el quid, el punto, la clave del éxito es la intuición, el sentido común, la lectura del mercado y ese pensamiento basado en riesgos que lograron desarrollar estas personas a través del ejercicio del emprendimiento. Y esto empieza a ser importante porque a través de ese ejercicio, estas personas lograron salir de las dificultades que muy seguramente se enfrentaron a ellas. Entonces, quiero empezar por este concepto de iteración. Lo vamos a trabajar a lo largo de estos 40-45 minutos durante el webinar. Entonces, bien, el arte de ejecutar lo planeado definitivamente es enfrentarse al fracaso. Muy seguramente es enfrentarse a la frustración. Y lo más complejo es tocar el ego, como veíamos en la lámina anterior. Muchas de las personas que estamos conectadas acá llevamos años estudiando, quizás con títulos, con posgrados y definitivamente buscando esas herramientas que nos ayuden a nosotros y ayuden a la organización. Pero quiero compartirles que con base en nuestra experiencia, la clave cuando hacemos ejercicios de planeación estratégica es ir más allá de las herramientas. Es
aprender a dominar o aprender a pararse de cara a ese fracaso. No fracasar, aprender a identificarlo. Aprender que si algo sale mal, no es cuestión de quedarnos ahí, es volverse a levantar. Para eso les traigo unas técnicas que desde el estudio psicológico del ser humano nos pueden servir en este camino. La primera técnica se llama reencuadre cognitivo. Es, en vez de ver el fracaso como una pared al final del camino, es verla como una fuente de aprendizaje y continuar. La segunda es cambiar un poco esa mentalidad de que todas las cosas tienen que salir bien. Contrario a esa mentalidad fija y que muy seguramente nos enseñan en nuestras formaciones, que debemos aplicar unas metodologías para que todo salga bien, resulta que cuando salimos al campo nos damos cuenta de la multivariabilidad que existe. No hay un modelo hasta el momento identificado que tenga la clave del éxito. El modelo somos nosotros y es como nosotros tomamos esas decisiones, como nuestros compañeros en la lámina anterior. Esas decisiones a través de la intuición, esas decisiones a través del pensamiento basado en riesgos. Aquí hago un alto y les muestro cada vez que aparezca este top tips. Son formas, no son herramientas, son formas mediante las cuales a través del ejercicio de la consultoría hemos logrado potenciar en nuestros clientes la aplicación de esas herramientas. Entonces, aquí como una primera herramienta, hay una técnica que de la psicología se llama premorte. Es decir, cada vez que vayamos a emprender una idea o un proyecto, partamos del hecho de que fracasó. Esto de alguna forma engaña al cerebro y le reduce ese miedo al error. Una segunda técnica es falla rápido para aprender más rápido. Es decir, en nuestros ejercicios de planeación estratégica, tratemos de buscar rápidamente los errores. Y aquí quiero hacer una claridad. Dependemos del sector donde estamos trabajando, porque no es lo mismo el error en el sector salud que el error quizás en el sector educación. A veces hay cosas en juego que no permiten ese margen, esa tolerancia, ese, ese apetito del riesgo que debemos identificar. Pero para no irnos a un tema tan técnico, es básicamente sepamos cómo administrar esos errores rápidamente, lleguemos a ellos para tomar buenas decisiones. Ahora sí, bueno, les comparto un poco de quién es Sergio. Sergio es papá, esposo, hijo, hermano y profesional. Profesional en ingeniería industrial. Soy empresario, como decía Natalie, desde hace 18 años en el sector logístico y la consultoría. Tengo estudios de posgrados en temas fiscales, en temas de dirección y calidad. También soy titulado como auditor forense y auditor en sistemas de gestión, líder en metodologías ágiles, aspirante a MBA y bueno, básicamente un ciclista, un deportista y un amante de los libros. La idea es que a partir de estos espacios, desde DAFA, empecemos a crear una comunidad y empecemos a generar conocimiento, compartamos experiencias, porque estoy seguro que a partir de esas experiencias, lo que hemos vivido en cada una de nuestras profesiones, en cada uno de nuestros trabajos, generamos y afianzamos mucho más conocimiento. Trabajo en DAFA, es una empresa de consultoría con cerca de 10 años de experiencia, que básicamente lo que hacemos es entrenar, auditar y optimizar procesos. En ese camino hemos llegado ya a 11 países, desde Colombia y en sitio, haciendo estos ejercicios de auditoría, estos ejercicios de formación y, bueno, con más de 316 proyectos realizados. Este cuadro, de alguna forma, no quiero detenerme en él, pero es básicamente para que capturen esa idea
de quiénes han sido los principales autores del tema que nos compete, la planeación estratégica, incluso desde la administración. Y hay unos puntos que quisiera resaltar. La planeación estratégica, de alguna forma, es una ciencia nueva, donde hemos venido hablando de ella muy posguerra, ¿no? Muy desde los años 60 del siglo anterior, a través de Igor Anso, luego con los aportes de Michael Porter y ya su obra muy reconocida a través de la ventaja competitiva. Por otro lado, desde Peter Drucker se empiezan a ingresar esos conceptos de misión y visión y finalmente una herramienta top que vamos a ver en el desarrollo del webinar, aportada por Robert Kaplan y David North. Esto es el panorama, un poco para que capturen esa visual. Y el aporte de un gran académico colombiano, el doctor Humberto Serna, que hoy ya no nos acompaña, pero que en parte ha sido pieza fundamental y motor a nivel personal y fuente de inspiración para seguir este camino de la consultoría. Bien, ¿cuáles son los retos actuales de la planeación estratégica? Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy todos en nuestra organización? A comprender que todo está cambiando y está cambiando a un ritmo muy acelerado. Algunos de ustedes, si no todos, han escuchado el concepto VUCA. Estamos o vivimos en un entorno VUCA, un entorno que es muy volátil, un entorno que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Es decir, pareciera que los negocios empezamos a caminar cada vez en una línea más delgada del riesgo. Y me explico por qué. ¿Recuerdan ustedes esta noticia? El señor Elon Musk, alrededor del año 2020-2021, anuncia en su Twitter que no va a recibir más el Bitcoin como forma de pago de sus vehículos. Solo esa noticia genera una caída el mismo día de más del 10% del valor del Bitcoin. ¿Será que esto lo hubiéramos previsto desde un ejercicio de planeación estratégica? Segundo, alrededor del año 2021 también, uno de los buques más grandes, el Ever Given, que transporta contenedores alrededor del mundo, encalla o se atasca en el canal del Suez. Esto es un evento totalmente complejo. Resultado, más de 10 millones de dólares en pérdidas logísticas. Y la más popular de todas y reciente, la pandemia. La pandemia demostró la ambigüedad que muchas veces nos enfrentamos en nuestros negocios. Inclusive, entre países las normas podían cambiar, pero en medio del país, algunos sectores podían trabajar, otros sectores no podían trabajar, algunos no encontrábamos cuál era la lógica de ciertas medidas. Esto era de alguna forma una ambigüedad. Entonces, bien, lo que, lo que podemos aseverar hoy a partir de este recorrido que hemos hecho es que la estrategia definitivamente nace como una ciencia y es joven hoy en día, pero nace en los campos de batalla. Recuerdan que mencionábamos el tema de la posguerra. Claro, estas estrategias que allí en campo se empezaban a dilucidar, incluso, no lo llamaría tanto desde mediados del siglo XX, porque guerras lamentablemente hemos tenido a lo largo de la historia, incluso desde el arte de la guerra de Sun Tzu, nos hablaba de estrategia, pero se ha venido aplicando en el sector empresarial y hoy es el puente entre esa intuición, como veíamos de estas cuatro personas, y su forma de cómo transmitir al equipo. Entonces, bien, ¿por dónde empieza este camino? ¿Cómo empezamos a hacer planeación estratégica? Alineemos los conceptos. Empecemos por el plan. El plan es una mirada al futuro con un objetivo que llamamos propósito. Es decir, yo quiero que mi compañía vaya del punto A al punto B.
Los ingenieros dirían, fácil, línea recta. Pues si hay que llegar a 2 cuadras, vamos en línea recta. Pero salimos al mundo empresarial y resulta que el camino no es tan fácil. A veces pareciera que diéramos vueltas y no avanzamos y no sabemos qué camino elegir. Entonces, si lo combinamos con el concepto de estrategia, que proviene del griego stratos, que es ejército, y de la palabra ahein, que es guiar, es decir, la estrategia es cómo se guía a ese ejército, cómo se guía a ese talento humano en nuestras organizaciones. Y lo complementamos un poco con el concepto aportado por Michael Porter, que estrategia es esa ventaja competitiva, ese punto que nos hace diferentes de nuestros competidores. Con esto quiere decir que la planeación estratégica es saber guiar a nuestros equipos de trabajo a lo largo del camino y entender que ese camino en el mundo empresarial es un juego infinito. Como decía Simon Sinek en su libro, el juego es infinito. Si me preguntaran, listo, Sergio, dame una hoja de ruta. Ya entendimos, ya repasamos de alguna forma conceptos asociados a planeación estratégica. ¿Cuál sería la hoja de ruta que yo daría? Pero es la que yo doy con base en mi experiencia, ¿sí? Esto hay multiplicidad de autores que la pueden mostrar de otra forma. Uno, identificar el estatus como organización. ¿Dónde estamos ubicados como organización? Dos, identificar el propósito o recordar el propósito. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización? Tres, fundamental, el contexto. ¿En qué terreno estamos jugando? ¿Con quiénes estamos jugando? ¿Con qué recursos vamos a jugar? Cuatro, el rumbo. Cinco, las reglas. Debo establecer reglas y debo establecer renuncias. Seis, las estrategias. Y aquí el tema se empieza a colocar interesante. Y siete, los sistemas. Entonces, vamos a verlos cada uno a profundidad y finalmente conectamos por donde empezamos. Por ese paquete de herramientas que vamos a recorrer para ahora sí lograr conectar y entender ese primer modelo que arriba lo pasé muy rápido de manera intencionada, porque la clave antes de llegar a esas herramientas las vamos a ir descubriendo paso a paso. Empecemos por el estatus. Para hablar del estatus de una compañía hay que hacer una diferenciación y este es el único momento en donde la haremos. Es decir, pensemos en compañías entre 0 y 5 años, compañías bien llamadas startups o ideas de negocio que recién salen al mercado. Y pensemos en compañías ya más maduras, de más de 5 años, incluso de segunda generación. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar dos herramientas distintas. Y empecemos por las organizaciones que ya llevan tiempo en el mercado. Esta herramienta de Gap Analysis, que es básicamente identificar a partir de lo que hemos realizado, cuáles son mis brechas con respecto a lo que queríamos realizar. Entonces, ¿recuerdan el concepto de iterar? Iterar es importante porque hoy se habla del funcionamiento por procesos. Iterar significa identificar esos ciclos de aprendizaje, el inicio y el fin de un ciclo. Como bien lo resalta Deming, es ese planear, hacer, verificar y actuar y cerrar y aprender. Entonces, ¿en qué momento se debe hacer este gap análisis? Cuando cerramos un ciclo. ¿Y cómo se hace? Es parar y analizar de manera retrospectiva. Oye, lo que habíamos planeado, ¿qué tanto hemos cumplido? ¿Sí? A través de análisis cuantitativos o cualitativos. Aquí viene un tip importante. Cuando empecemos estos análisis o en un momento determinado, esto también depende de la organización, les recomiendo
realícenlo en un contexto diferente a la operación. Cambien de ambiente. Muy seguramente, cuando estamos en medio de nuestra planta de producción, en medio de nuestros despachos, en medio de los clientes, no es el momento ideal para hacer ese alto, ese análisis, porque ahí van a seguir llegando situaciones, preguntas de nuestros colaboradores, cómo resolver. Entonces, un tip que les doy es cambien de ambiente, no solo en este momento, sino en unas etapas posteriores también. Bien, como primera herramienta para hacer ese gap análisis, les decía al principio, el gran aporte que nos dieron Kaplan y Norton con el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Esta es una herramienta fantástica. No es una herramienta para hacer planeación estratégica, es una herramienta de monitoreo, ¿sí? Ellos lo que quisieron mostrar es, oiga, de una forma numérica, veamos esos resultados, porque podemos planear, podemos establecer objetivos, pero ¿cómo los vamos a evaluar? Entonces, ellos establecieron 4 ejes. Yo siempre recomiendo no nos atemos a estos 4 ejes, que es crecimiento o formación, procesos, clientes y financieros. Pero voy a mostrarles un ejemplo con esos mismos 4 ejes, pero esto desde mi experiencia es libre para cada organización. El primero, durante el periodo 2023 al 2025, cuando estamos haciendo ese alto y estamos evaluando cómo nos ha ido, encontramos un primer indicador. Resulta que queríamos medir una rentabilidad operacional, es decir, a partir de mis ventas, restándole mis costos y gastos operativos, yo quiero saber cuánto es mi margen. Listo, tenemos unos resultados. Durante el año 2023 nos acercamos a ese margen. Durante el año 2024 bajamos ese margen, pero en el 2025 nos fue muy bien. Entonces, a partir de estos resultados, empezamos a establecer esa brecha, a decir, oye, mira, ¿qué pasó? En 2024 de pronto invertimos, renovamos maquinaria en planta. Listo. Y definimos un plan de acción. Vamos a continuar esa renovación porque mira que año inmediatamente anterior nos dio resultados. Y esto se hace para cada uno de los enfoques. Financiero, satisfacción de clientes, entonces una evolución, cómo nos ha ido con esas encuestas, qué tan satisfechos están nuestros clientes. En tema de procesos, qué tan articulados están, cómo está el proceso de auditoría de nuestros procesos. Y en temas de formación y competencias, que según la teoría de Kaplan y Norton es la base. Todas las organizaciones deberían empezar por ahí para ver los resultados al final en el eje financiero. Bien, otra herramienta, el modelo de las 7 S de McKinsey. McKinsey lo que nos muestra de alguna forma es que una organización la podemos diagnosticar o la podemos evaluar a través de 7 elementos: la estrategia, los sistemas, el estilo, el personal, las habilidades, la estructura y finalmente esta que es totalmente valiosa, la cultura organizacional. Como les mencionaba el doctor Humberto Serna, recalcaba mucho el tema que una organización vale por su cultura, no vale por sus activos, que incluso en ejercicios en la Universidad de los Andes se han calculado el costo de culturas empresariales, superando hasta el 60% del costo de una organización. Entonces, prestemos mucha atención a estos elementos porque nos sirven en nuestros ejercicios para saber en dónde nos situamos. Otra herramienta es el modelo de congruencia en Adler y Toshman. Es muy similar a la herramienta anterior. La dejo aquí para conocimiento de ustedes, saber dónde está la organización y cómo interactúan esos elementos. Bien, entonces, ya revisamos el estatus
dónde estamos referente a lo que planeamos en organizaciones de más de 5 años. Pero pensemos en esas organizaciones que quizás, o en esa idea de negocio que quizás alguno de nosotros tenemos. Entonces vamos a revisar esta herramienta también muy poderosa que es el Ikigai. Y el Ikigai lo que nos dice es, mira, trata de encontrar ese factor común entre 4 elementos. El primero, lo que la organización ama hacer, es decir, lo que la organización le gusta, lo que la alta dirección disfrutaría, lo que aquel emprendedor pudiera pasar horas y no se da cuenta del paso del tiempo. Y empieza a listar cuáles son esas actividades. Segundo, por más de que uno le guste hacer algo, no quiere decir que sea bueno para hacerlo. Entonces, trata en otro lado de escribir, oye, ¿para qué es buena la organización? El tercer eje es verifica allí afuera algo que genere un impacto real, lo que el mundo necesita. Y el cuarto eje es el motor, es la gasolina de las organizaciones, lo que los clientes estarían dispuestos a pagar por ello. Esta herramienta lo que dice es que cuando enlistemos estas acciones, podemos evidenciar el factor común, la razón de ser. Es decir, nos estaríamos acercando bastante a ese propósito. Propósito que, como les mencionaba, es el segundo paso en nuestra hoja de ruta. Básicamente, un propósito debería tener 3 elementos. Ser claro, ser específico y que conecte con las empresas. En nuestro ejercicio nos hemos dado cuenta de organizaciones en donde enmarcan ese propósito y se ve muy lindo en las paredes, pero realmente se siente. Aquí les traigo unos ejemplos solo para que lo capturen, de grandes compañías con propósitos totalmente claros. Y como tip, le voy a dejar el siguiente. El círculo de oro. Un propósito debería empezar contestando ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahí está la clave. Claro, hay unas preguntas que son naturales y las vamos a ver en la siguiente etapa, pero estas 3 preguntas, ¿por qué, cómo y qué? Son claves en esos ejercicios cuando definamos el propósito. ¿Y por qué es importante el propósito? Porque, como les mencionaba al principio, llegar desde el punto A al punto B no es caminar en línea recta, es caerse, es encontrarse dificultades, es encontrar un mal clima, es no lograr encontrar clientes, es una serie de dificultades, es enfrentarse de cara a la frustración. En esos momentos es cuando el propósito debería renacer en nuestras organizaciones y sobre todo en la mente de todos quienes hacemos parte de esa alta dirección. Bien, como tercer elemento, en nuestro camino, en nuestra hoja de ruta, es el contexto. Y acá hay una serie de herramientas que trataré de explicar de manera muy clara. Y es, primero, cuando empecemos a analizar el contexto, alejemos las emociones. Los seres humanos tendemos a que leemos un dato y lo encasillamos de una vez. Para eso les doy acá un tip. Los 6 sombreros para pensar de Edward Bond es un libro que nos ayuda a identificar, oye, mira, en estos ejercicios vamos a jugar diferentes roles. Alguien nos va a traer los datos, alguien le va a poner el optimismo, otra persona le va a poner el pesimismo. Y empezamos a jugar cambiando de roles. Esto está muy bien explicado en su libro, Los 6 sombreros para pensar. Es decir, que uno de esos 6 sombreros son los datos. Y les traigo uno de los grandes ejemplos que tenemos para ver los datos en frío, y es el doctor Hans Rosling, perdón. Él es cofundador de la herramienta Gapminder.
Me gustaría ver los comentarios si la conocen, si la han trabajado, si no se las vamos a compartir con todo el gusto. El propósito o la misión de este doctor es que empezáramos a ver los datos de maneras interactivas. Entonces, él tiene un video muy famoso, una charla TED, que se llama Los 200 años que cambiaron al mundo, en donde a través de esas burbujas que ven atrás, va mostrando esa evolución. Muy, muy interesante, muy recomendado. Bien, pensemos en nuestra empresa. Ahora sí llegamos a la carne, como decimos nosotros. Todas las empresas se ven expuestas a un entorno. Esos entornos son unos elementos claves que pueden ser del orden político, económico, social, legal, ambiental o tecnológico. Y en cada uno de esos elementos se encuentra información. Ahora bien, para analizar esa información, traigo a ustedes una segunda herramienta, es la DOFA, ¿sí? La primera herramienta, ya ahorita lo veremos de manera más ordenada, la podemos conocer como el PESTEL o el PESTAL, y la segunda herramienta es la DOFA. Son dos herramientas distintas. No combinemos el objetivo de un PESTEL con el objetivo de una DOFA y lo vamos a ver a continuación. Y dentro de ese mundo del análisis de contexto, ya dentro de nuestra experiencia, nosotros recomendamos tres elementos fundamentales. Analicemos los clientes, analicemos el flujo de caja y analicemos las normas, esas normativas de obligatorio cumplimiento o las leyes. Bien, como les mencionaba, las herramientas ya de manera ordenada serían el PESTAL, la DOFA, esta herramienta análisis de vulnerabilidad para quienes somos un poco y nos gustan un poco más los números, la parte técnica, pero mi experiencia dice que con PESTEL, DOFA, se hace un muy buen análisis de contexto. Y un par de herramientas para analizar mercado, que es la matriz de Boston Consulting Group y la matriz de ANSO. Vamos a ver algunas de ellas. Siempre con el enfoque clientes, caja, leyes, como tip nada más. Veamos un elemento del PESTEL, el tema político. Allí, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos investigar? Oiga, ¿cómo está la estabilidad del gobierno? ¿Qué normas le aplican a nuestro sector? ¿Será que nuestro país tiene convenios internacionales y yo pueda de alguna forma utilizar para exportar? ¿Qué tan intervencionista es el gobierno? ¿Será que hay regulación de precios? Y aquí les dejo una lista, me gustaría también verlos en el chat, sobre unas leyes entre 2002 y 2022. ¿Qué tendrán en común esta lista o estas leyes? Los leo en el chat. Ideas. En cero están nuestros asistentes. Bueno, está bien. Estas leyes reflejan que han habido 10 reformas tributarias en Colombia en los últimos 25 años. Esto es un dato. ¿Es bueno, es malo? Es un dato. Dice reformas tributarias. Excelente, Bien, Gustavo. no. Le atinaste. Ahora bien, si lo leemos con el sombrero rojo, alguien puede decir, no, pero cada 2 años nos cambian las reglas en este país. Pero ¿qué tal si nos ponemos el sombrero amarillo? Una empresa de consultoría fiscal o un pool de tributaristas dirá, uy, este es el país porque cada 2 años le cambian las reglas a mis clientes. Necesitan más de mis servicios. Claro, me exige un esfuerzo, pero me necesitan más. Entonces, mira cómo en el análisis de contexto empezamos a jugar con esos roles. Un dato, a empezar a leerlo desde distintos observadores.
Segundo, tema económico. Entonces, ¿qué deberíamos buscar ahí? ¿Cómo ha sido el comportamiento del salario mínimo? ¿Cómo está el tema de inflación? ¿Realmente tenemos acceso a créditos? Estos elementos pueden llegar a tener un impacto en nuestros flujos de caja. Aquí les traigo otro dato. Entre 2021 y 2025 el salario mínimo en Colombia aumentó en un 35,9%. Es un dato. ¿Será bueno? ¿Será que nos impacta? ¿Será que nos favorece? ¿Qué tal si lo complementamos con el segundo? El Producto Interno Bruto entre 2021 y 2023 evidenció una disminución. Es decir, como país seguimos creciendo en economía, pero de una manera más lenta. Es decir, el salario ha aumentado, pero la economía se ha venido frenando de alguna forma. Y esto es nivel país, ¿cómo estará nuestro sector? Tercero, el elemento social. Y este elemento empieza a cobrar mucha fuerza porque allí es donde podemos identificar nuestros clientes. ¿Sí? De nuestros clientes debemos saber tener una caracterización total de ellos, los debemos conocer. Temas demográficos, qué les gusta, cuál es su estilo, y a partir de ahí direccionar estas herramientas. Entonces ya vamos llegando a un punto en donde a partir del análisis de contexto vamos a extraer unas estrategias. Estrategias que se pueden llamar adaptación, éxito, reacción, supervivencia. Y la clave es que cuando enlistemos en esos ejes de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, empecemos a cruzar. ¿Sí? Aquí les traigo un ejemplo. En una organización no se hacía benchmarking y existe una oportunidad porque ya hay muchas apps que me pueden traer esa información. Estrategia, adoptar una herramienta o una metodología para hacer análisis de la competencia. Esa es una estrategia. Bien, básicamente, como les decía, tres elementos más como nuestro consejo desde DAFA que como herramientas. Pensar en los clientes, cuál es ese mercado objetivo, cómo vamos a llegar a ellos, cómo los vamos a fidelizar, cómo vamos a penetrar y ampliar ese mercado. Dos herramientas adicionales para hacer esto, el mapa del cliente y los mapas de empatía. ¿Cuál es el camino que recorren nuestros clientes para llegar a comprar nuestros servicios o nuestros productos? Y el mapa de empatía va muy relacionado a este primer punto. ¿Qué hacen nuestros clientes? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se visten? ¿Qué les gusta? ¿A qué hora se despiertan? ¿A qué hora se acuestan? En fin. Segundo elemento. Hay un dicho que dice, el pez muere por la boca y las empresas mueren por la caja. ¿Sí? No es el tema económico en sí, es un punto fundamental, la caja. Es decir, cómo nos estamos proyectando en los periodos futuros y cómo estamos estableciendo esas normas para la administración de nuestros recursos. Y tercero, las leyes o esas normas de obligatorio cumplimiento, cómo nos pueden impactar o nos pueden beneficiar. Bien, en nuestra hoja de ruta, rápidamente, ya estamos llegando al final, vemos el rumbo, la misión, la visión, los valores, unos tips generales. Esto es teoría administrativa pesada, densa, pero ¿cuál es nuestra recomendación? No nos desgastemos con estos elementos, no escribamos cosas incumplibles, seamos muy realistas, no describamos incluso cosas que no tenemos los recursos para apalancarnos. Empecemos a mostrar mejor hacia dónde están nuestros clientes o nuestro nicho de mercado. De manera muy sutil, empecemos a evidenciar esa ventaja competitiva. Y algo muy importante que sí quiero resaltar en el tema de los valores deben ser vivos y deben ser reales. Es decir, no deben ser letreros como mencioné anteriormente en la pared. Se deben sentir sobre todo desde la alta dirección.
Bien, nuestro paso 5, algo importante más allá de las políticas, porque como todos sabemos, nuestras normas en cada uno de nuestros países prácticamente nos dicen las reglas que deben cumplir las organizaciones, políticas de ética, políticas de sostenibilidad, de seguridad y salud del trabajo, etcétera. Pero básicamente lo que quiero resaltar con las reglas es cuáles serían esas renuncias. Y aquí les dejamos otro tip. Atrevámonos a escribir qué no estaríamos dispuestos a hacer y qué no es permitido hacer de manera de renuncia. Les traigo unos ejemplos. En DAFA decidimos no competir por precio, sino por valor. Es posible. En la organización ABC se decidió no exportar. Es válido. En DAFA decidimos no usufructuar un activo. Está bien. Es un tema sagrado para cada organización. Y ofrecer productos no alineados al propósito. ¿Por qué? Esas políticas y esas renuncias, así como el propósito nos ayuda en los momentos difíciles, estas políticas y estas renuncias nos ayudan a decir no en los momentos más necesarios, con criterio, nos ayudan a ser coherentes, incluso a posicionarnos como marca. Ya acercándonos al tema del diamante, son las estrategias. Bien, entonces, veíamos un poco cómo hacer esa DOFA y cómo llegar a esa estrategia, porque las estrategias es esa extracción del plan, ¿no? El arte de ejecutar lo planeado es qué viene del plan. Del plan salen las estrategias. Esta era la que ya veíamos. Les comentaba otra herramienta que es el análisis de vulnerabilidad. Las organizaciones pueden definir unos puntuales, unos temas críticos e identificar, como en este caso, un puntual para esta organización es el tema financiero, identificar cuál sería la amenaza y la consecuencia. En este caso, vemos que un cliente o los clientes dejen de pagar de manera que la cartera se nos eleve y la consecuencia es que dejamos de tener liquidez. Esto lo pasamos a través de unas valoraciones de impacto y probabilidad y la capacidad de reacción, de tal forma que al momento de graficarlo, los podamos ubicar en unos cuadrantes y determinemos unos planes de acción con el fin de establecer unas prioridades. Recapitulando, el tema puntual de la capacidad financiera puede impactar en la organización hasta en un nivel 8. Esta es una franja, esto es un rango. Pero es probable que se dé que los clientes dejen de pagar. Pues sí, puede ser. Hay una probabilidad. Entonces nos vamos ubicando acá en este eje. Sí, es probable. Y ese I por P nos está dando superior a 5. ¿Y cómo reaccionaríamos? ¿Tendríamos otras alternativas de apalancamiento? Uy, de pronto no tanto. Entonces esa capacidad de reacción está baja. Es decir, necesitamos implementar una estrategia inmediatamente. Finalmente, como otro tip más, cada estrategia de estas se puede asociar a un nivel de la organización, a un nivel jerárquico, de tal forma que la podamos vigilar, ya sea a nivel estratégico, táctico o operativo. Bien, ahora sí, finalmente llegamos al sistema, por donde empezamos. Y ya con este recorrido rápido, y me disculpan si no fui tan claro en algunos temas, porque el tiempo nos limita, conocemos que el tiempo de ustedes es muy valioso. La idea es que podamos seguir conversando. Si tienen dudas, nos la escriben, nos la pueden escribir a través de los canales de DAFA o a mi correo o a mi WhatsApp. Todas las dudas estamos prestos para contestar. Entonces, lo que veíamos al principio, el arte de ejecutar lo planeado es, a partir de un paquete de herramientas, que ya las recorrimos de manera muy sucinta, establecemos un plan. Pero ¿qué extraemos de ese plan? Extraemos estrategias. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que nos ha
dado bastantes resultados. Caracterizar esas estrategias, es decir, pensar en por qué se deben hacer, qué puntualmente es lo que se debe hacer, quién las va a hacer. Muchas organizaciones definen sus equipos de trabajo sin ni siquiera tener estrategias, cuando debería ser al revés. Primero pensemos en la estrategia y acomodamos el equipo de trabajo. ¿Con qué hacerlo? Quiere decir, lo vamos a hacer con cuáles herramientas, físicas o digitales. ¿Y cuándo hacerlo? ¿En qué momento? Sí, esto muy asociado al concepto de un plan de trabajo. Ahora bien, cuando tenemos esas estrategias, aquí retomo el tema de las renuncias. A veces hay que renunciar o de manera permanente o de manera parcial. Prioricemos, porque no lo podemos hacer todo a la vez. Prioricemos esa lista de estrategias y allí les aseguro es donde encontramos ese diamante. Esas estrategias, ¿cómo pueden entrar a lo que llamamos el sistema? O a través de un proceso, es decir, una serie de actividades repetitivas, o a través de un proyecto, de manera puntual. Esas estrategias inclusive pueden ser objetivos, como pueden ser acciones puntuales. Esa es la parte que le da vida a un plan estratégico. Por eso es que este ejercicio de planeación estratégica ahora sí empieza a cobrar sentido. Cuando nosotros logramos conectar el plan, extraer las estrategias y llevarlas a la ejecución, encontramos el know-how de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Poseer una idea, establecer un plan de acción, construir un plan estratégico y no ejecutarlo, mejor no perdamos el tiempo. Calificar como una mala planeación cuando la ejecución se aleja de lo planeado es no saber comprender el contexto, lo que veíamos allí en este paso. Y el problema generalmente no está en la planeación, porque las herramientas están, la teoría está en la ejecución. La organización debe tener la suficiente madurez para no perder de vista el plan. Hay que saber cuándo hablar de estrategia. Recuerdan que les decía, no lo hagan en el contexto de la operación, en la planta, en las oficinas. Busquen espacios, cambien de contexto para saber a veces tomar decisiones complicadas, pero que no nos desenfoquen de nuestras estrategias. Finalmente, para cerrar, les dejo esta reflexión. Básicamente es aplicar el sentido común que aplicaron nuestros grandes empresarios. No es ignorancia, es lo que creemos saber, lo que nos impide aprender. Y muchas gracias a todos, muy agradecido por el espacio y totalmente a disposición para preguntas. Si no alcanzamos en estos minutos, todas van a ser resueltas. Entonces, si tienen alguna pregunta en el chat, los leemos y lo compartimos en este momento. Muchísimas gracias, Sergio. Rubí nos pregunta, cuando el plan, las estrategias, todo está bien fundamentado, pero por estado, clientes no se pueden generar ingresos para sostener los gastos, ¿cómo se maneja? Ahí hay dos visiones. Cuando hacemos planeación estratégica, debemos ver ese elemento clientes, ¿sí? Esa gasolina, ese combustible. Y allí se deben establecer estrategias asociadas a llegar a estos clientes. No debemos perder de vista que los clientes son los que nos dan de alguna forma la caja que necesitamos. Y segundo, cuando el tema parece complicarse, no encontrar la salida, debemos reaccionar. Lo que Eric Ries en su libro de Lean Startup nos dice como saber pivotar. Saber pivotar quiere decir, oye, no debería ser tu única fuente de ingresos. En tu plan estratégico deberían por lo menos concebirse 2 a 3 fuentes adicionales inmediatas de ingreso. Mónica nos dice, excelente presentación, Sergio, muchas gracias. Para todos los asistentes, muchísimas gracias. Seguimos esperando sus preguntas.
Agradecemos también que nos dejen en el chat qué más quisieran saber de todo esto que vimos hoy. Quieren que profundicemos en la caja, en el análisis de cómo es el flujo de caja, cómo podemos estructurar servicios, cómo podemos aplicar estas herramientas, una BCG, cómo construimos un mapa de empatía o un Customer Journey Map. Agradecemos todas esas inquietudes que tienen sobre las temáticas que nos presentó hoy Sergio, para que más adelante nos sigamos encontrando a profundizar todas estas herramientas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Excelente, interesante. ¿Lograste llegar a los 50?